Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Relatora de los derechos de los migrantes de la CIDH participó del Consejo Permanente de la OEA. Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de OEA informa sobre las nuevas campañas y el voto informado. OEA rinde homenaje a Luis Alonso Muñoz. Reunión Secretario General de la OEA y Canciller de Perú. Reporte. Consideraciones de ciberseguridad para el proceso democrático. La relatora de los derechos de los migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Yulisa Mantilla, participó en el Consejo Permanente de la OEA para conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas. La Comisión Interamericana trabaja evidentemente desde el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 1, artículo 2 de las obligaciones de los estados, no solamente en la atención, sino también en la prevención, y sin duda con el artículo 6 que establece la prohibición de la esclavitud y de la trata, y desde el caso de Hacienda Verde contra Brasil de la Corte Interamericana se amplía esta prohibición a todo tipo de trata y de explotación. Como se dijo al inicio de esta mesa, el análisis de víctimas de trata abarca con énfasis la situación de mujeres y de niñas. Por eso es que la Comisión Interamericana tiene de referencia la Convención Belén do Pará, no solamente porque en su definición de violencia incluye de manera específica la que pueda darse en ámbitos de trata y de migración, sino que también desde el artículo 9 de la Convención Belén do Pará se establece claramente la vulnerabilidad específica y especial que tienen las mujeres y las personas en general que están en situación de migración, desplazamiento y refugio. ¿Y por qué quiero resaltar esta situación? Porque más allá de los tratados y más allá del trabajo que realiza la Comisión Interamericana, en el caso concreto de las víctimas de trata, nosotros consideramos, y los hallazgos de nuestras investigaciones nos llevan a concluir, que es precisamente en la situación de movilidad humana y de migración, en todo el tránsito que se produce, donde las personas migrantes caen en situaciones de trata. Desde el año 2019, con la emisión de los Principios Interamericanos de Derechos Humanos de las Personas Migrantes, Refugiadas y Víctimas de Trata, la Comisión Interamericana ha instado a los estados en el reconocimiento de un enfoque de derechos humanos en sus políticas de respuesta y atención a la trata, pero además del reconocimiento del principio de no discriminación, de los enfoques diferenciales, de la situación particular de ciertos grupos que están expuestos a la migración y que en estas circunstancias es que pueden ser víctimas de trata. El trabajo de la Comisión Interamericana en cada uno de sus informes, pero además de las audiencias, de los testimonios y la información que recibe, nos permite plantear algunos hallazgos que yo quisiera enfatizar para luego entrar precisamente al caso del COVID-19. En primer lugar, reconocemos la existencia y la importancia de la continuidad de la violencia de género. Hemos encontrado en nuestros hallazgos que muchas mujeres y niñas y adolescentes que sufren violencia huyen de sus hogares y es en esa salida de los hogares donde están más en riesgo de ser víctimas de este delito. En segundo lugar, el tema de estereotipos de género. La trata, en el caso de las mujeres y niñas, no se limita solamente a la explotación sexual. Hay situaciones de trabajo doméstico forzado y otros espacios en los cuales las mujeres también son víctimas y las niñas y adolescentes de trata. En tercer lugar, es en las políticas de represión y de sanción de crímenes generalizados, como puede ser el narcotráfico, en el cual muchas mujeres son víctimas de violencia de género, son capturadas y también son obligadas a ser parte de redes de trata. Adicionalmente a eso, hemos encontrado que en muchos casos las personas, los funcionarios policiales, no les creen a las víctimas, no necesariamente están capacitados con un enfoque diferenciado y además no tienen claro cuál es la distinción entre trata, explotación sexual, prostitución forzada, etc. A partir de esta situación, a partir de los hallazgos que tenemos, nosotros hemos desarrollado una serie de informes y una serie de principios y trabajos que nos permiten visibilizar la situación grave que se está sufriendo por parte de este delito. Y por eso queríamos enfatizar
como la continuidad de la violencia de género, que hace que muchas veces las mujeres sean forzadas o secuestradas en la migración regular o irregular, hace que al momento de ser capturadas y sometidas a estos delitos tampoco reciban justicia. Si a todo este plano general nosotros sumamos la situación del COVID, yo quisiera enfatizar que a partir de la SACRO y la sala específica que estableció la Comisión Interamericana para el COVID-19, nosotros dimos la resolución 1-2020 y es en esta resolución en la cual establecemos los principios diferenciados, el principio de no discriminación, los enfoques diferenciados, pero además enfatizamos la situación particular de ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, como mujeres, niños, niñas y población LGTBI. A lo largo de esta resolución 1-2020, damos una serie de recomendaciones generales a los estados para evitar una serie de situaciones graves. Por ejemplo, la criminalización de la migración, que pone en mayor riesgo a las personas en movilidad humana a caer en redes de trata porque no encuentran trabajo, y además insistimos en promover políticas que eviten la xenofobia. Lo que vemos diariamente en redes sociales, en medios, en testimonios, es que muchas veces esa xenofobia hacia los grupos en movilidad humana les dificulta el poder integrarse en una sociedad y les culpa además de cualquier tipo de acto delincuencial. Más allá de esta resolución, y a lo largo porque esta resolución fue en abril, cuando recién se iniciaba todo este tema de la pandemia, en julio recientemente, a propósito del Día Mundial de la Trata, la Comisión Interamericana dio un comunicado de prensa con recomendaciones específicas. Como les decía al inicio, enfatizamos la necesidad de protección para grupos en situación de vulnerabilidad. En segundo lugar, recomendamos a los estados que en todas las políticas de restricción que han establecido tengan un cuidado especial con las personas migrantes. Las políticas restrictivas que han implicado pérdida de trabajo, poco acceso a la salud o a los servicios de bienestar, que son parte de la crisis que estamos viviendo, pone a las personas en situación de movilidad humana en riesgo de ser víctimas de trata, pero a las personas que ya estaban en redes de trata, realmente las posibilidades de acceder a la justicia son escasas, por no decir nulas. En esta línea, nosotros recomendamos a los estados esta revisión de las políticas de confinamiento. Recomendamos además e insistimos en la no criminalización de la migración. Consideramos fundamental que todas las políticas de migración tengan un enfoque de derechos humanos y un enfoque diferencial. Enfatizamos además, y en eso la Comisión Interamericana ha ofrecido y sigue ofreciendo poder asesorar y acompañar técnicamente la formación en género, en derechos humanos y en cada una de las categorías de movilidad humana, incluyendo los tratados, pero además estos principios interamericanos que no necesariamente son conocidos y que son importantes que sean revisados por funcionarios y funcionarias que van del ámbito penal y del ámbito de bienestar social. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de OEA, Francisco Guerrero, compartió su colaboración semanal en el periódico mexicano Excelsior, en donde habló sobre las nuevas campañas y el voto informado como una obligación cívica que no se extingue en tiempos de pandemia. La pandemia sigue su ruta y ya nos encontramos con 766,000 muertos, una cantidad que nos duele y nos hace reflexionar sobre el futuro de la democracia en estas condiciones tan dramáticas. Evidentemente, el distanciamiento social ha sido un elemento muy importante en las campañas que se han venido llevando a cabo y en las que se realizarán por lo menos durante el próximo año o año y medio. Este nuevo sentido de las campañas, estas nuevas campañas que tendremos que llevar a cabo, deberán tener ahora un desarrollo no solamente como se hacía tradicionalmente en los mítines, en las concentraciones públicas. Seguramente veremos que el escenario de la batalla se dará en los espacios cibernéticos, particularmente en las redes sociales. Ya hemos visto cómo Twitter, Facebook son los espacios donde se está dando el debate. Al final del día, lo importante es que la democracia siga viva y que este proceso de selección de nuestros candidatos y candidatas se haga con conciencia, revisando a profundidad cuáles son las opiniones, cuáles son las propuestas que se ponen sobre la mesa, porque los problemas que vamos a enfrentar en los próximos años serán problemas agravados por esta crisis brutal que ha significado la pandemia del coronavirus. Soy Francisco Guerrero y es un gusto, como siempre, estar en las páginas del periódico Excelsior.
La OEA rinde un sentido homenaje a Luis Alonso Muñoz Agastume, quien fue un ejemplar integrante del equipo de la OEA en la zona de adyacencia de Belice y Guatemala. La organización se solidarizará con su familia, amigos y colegas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, mantuvo una productiva conversación con el canciller de Perú, Mario López Chavarri. Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre la cooperación entre la Cancillería de Perú y la OEA y trataron temas de interés regional en el marco de la lucha contra el COVID-19. Además, el canciller mencionó el interés del gobierno peruano para desplegar una misión electoral de alto nivel para los comicios generales y presidenciales del 2021 y destacó la importancia del proceso electoral peruano para el fortalecimiento democrático de la región. El miércoles 19 de agosto la OEA lanzó el reporte Consideraciones de ciberseguridad para el proceso democrático, en el cual da a conocer los resultados de la investigación sobre cómo la ciberseguridad afecta a los procesos democráticos en América y el Caribe. La secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA, Farah Urrutia, durante la presentación, expresó que las democracias han tenido que adaptarse a circunstancias cambiantes y confiar en soluciones tecnológicas para apoyar procesos esenciales como las elecciones. Esta profunda integración de la tecnología ahora más que nunca exige la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad cibernética para generar una confianza continua en los procesos democráticos. La secretaria ejecutiva del Comité Interamericano contra el Terrorismo, Alison August-Treppel, señaló que una de las conclusiones claves de este proceso fue la necesidad de una mayor investigación. El rápido crecimiento tecnológico genera importantes oportunidades para la participación democrática, pero también crea una serie de desafíos que pueden socavar directa o indirectamente la integridad de los procesos democráticos. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de OEA, Francisco Guerrero, durante la presentación del reporte dijo que el uso de la tecnología sin considerar todas sus vulnerabilidades y desafíos no solo ocasiona errores en la implementación de los procesos y en el control de calidad de los mismos, sino que resquebraja la percepción de confianza y seguridad en el electorado, amenazando la credibilidad de los sistemas democráticos. Por último, el director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA, Gerardo de Icaza, dijo que las posibilidades de decir ataques son innumerables, son tan extensas como la creatividad humana y el riesgo mayor es no darnos cuenta que hemos sido atacados. Si nos damos cuenta que hemos sido atacados, podemos actuar. Si no lo vemos, ahí puede haber una manipulación de la voluntad popular sin darnos cuenta. Por eso, tenemos que estar preparados, dijo. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.